Bienvenidos a todos, buenas tardes para todos y bienvenidos a todos a la conferencia que son los diagramas de tuberías e instrumentación, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros. A continuación, nos acompaña el día de hoy el ingeniero Bernardo, quien antes de dar inicio, pues nos va a hacer una breve presentación del perfil profesional. Y pues a eso quiero invitarlos, una cordial invitación a que se inscriban para participar de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará y para mayor información la pueden consultar en la página web www.singa.com. En el chat de esta sesión encontrarán el link para las personas que quieran invitar a más personas o a más participantes a la conferencia. También decirles a todos que pues la conferencia, las preguntas que tengan, las pueden realizar al final a través del slide de preguntas o a través del chat. Con este inicio, con esta bienvenida, damos paso al ingeniero Bernardo para que inicie la conferencia de qué son los diagramas de tuberías e instrumentación. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. A todos los asistentes a esta charla virtual, muy buenas tardes. A todas las profesionales afiliadas a CIEN, a todos los profesionales afiliados a CIEN, muy buenas tardes. Soy Bernardo Ignacio Navales Herrera, ingeniero mecánico, especialista en documentación técnica. El tema de PID es uno de mis libros debido a la necesidad que tenemos en el país a nivel de educación y a nivel de industria de conocer este tema. PID significa diagramas de tuberías e instrumentos. Y otra definición es la representación gráfica de un proceso industrial, la cual se hace a través de unos símbolos. Estos símbolos vienen de acuerdo a una serie de normas, como es la norma ISO 16, y en él representamos todo un proceso industrial. Y no solamente es la representación mediante símbolos, sino que es en la parte inferior y al lado del cajetín principal, en los formatos especiales debemos plasmar la información técnica de los equipos principales. ¿Por qué y para qué son necesarios en este momento los PID en Colombia? ¿Por qué? Para que las grandes certificadoras del mundo puedan realizar los estudios y análisis de puntos críticos y otorgar lo que son certificados de calidad. ¿Para qué? Para que las empresas industriales interesadas en procesos de exportación puedan obtener los certificados de calidad. Y también para que las empresas industriales en las áreas de proyectos, en las áreas de mantenimiento, tengan la información completa de sus procesos. ¿Por qué mantenimiento? Normalmente los paros de Ingeniero, tránsito. perdón. ¿Sí? Ingeniero, perdón, ¿me escucha? Ingeniero, ¿usted está mostrando su pantalla? Es que no la estamos visualizando. Perdóname un momento. Ahí sí. Sí, señor. Ahí sí, ingeniero. Entonces, si quiere, le puede dar en el slide para que se vea mucho más grande la presentación, para que Claro. todos lo podemos visualizar en la parte de PowerPoint, ahí abajo. Y ya la estamos visualizando, ingeniero. ¿Todo bien Perfecto. ahí?
Perfecto, sí, señor. Ok. Nuevamente, ¿qué son los diagramas de tuberías? Los PID son los diagramas de tuberías e instrumentos. Los diagramas de tuberías e instrumentos son la representación mediante símbolos de los procesos industriales. No es solamente representar los equipos, los accesorios, las tuberías, todos los elementos de regulación e instrumentación, sino que en la parte inferior de cada formato que vamos a ver más adelante debe quedar consignada la información de cada uno de estos equipos. ¿Por qué son necesarios los PID? ¿Y para qué son necesarios los PID? ¿Por qué? Las grandes certificadoras del mundo necesitan realizar unos procesos de análisis y estudios de puntos críticos para poder otorgar a las empresas industriales los certificados de calidad. ¿Y para qué se necesitan los PID? Para obtener certificados de calidad. Aparte de eso, necesitamos tener la información de los PID en las áreas de proyectos para futuros proyectos y para saber cómo está diseñada la planta y para mantenimiento. Les decía ahora que los grandes problemas de mantenimiento ocurren casi siempre en la noche. Entonces, cuando hay un paro de planta, ¿qué hace la persona encargada de mantenimiento? Tiene que recurrir primero al diagrama de tuberías e instrumentos para empezar a mirar de dónde puede empezar a solucionar el problema. Ahora, ¿qué necesitamos para realizar un excelente PID? Necesitamos los formatos. Esos formatos tienen unos cajetines y los cajetines tienen su rotulación. ¿Qué es la rotulación? Es la forma de hacer letras y números de excelente calidad. Tenemos que pensar en los códigos de colores, tenemos que pensar en las líneas, en los tipos de líneas, en los espesores de las líneas y en los colores a través de los cuales vamos a representar los diferentes fluidos en el proceso industrial. Tenemos que pensar en los símbolos, tenemos que pensar en la identificación de los equipos, de las tuberías, de los accesorios de regulación o de instrumentación. Ahí ya empezamos a crear un PID y luego tenemos que pensar en el doblez de los planos. Primero, los formatos. Formato es la hoja de papel en la que se elabora o se ejecuta un plano. Y estos formatos se deben tener en cuenta que hay unas normas a nivel mundial, que es la norma DIN 476 o la norma ISO 216. Es fundamental trabajar con la norma ISO 216 si queremos tener buenos procesos y tener certificación. Tenemos que empezar a mirar la cultura de esa norma ISO 216 porque es la que nos define los diferentes tamaños de papel, como el A0, el A1, el A2 y el A4. El A4 hay que darle un tratamiento especial por el tamaño del papel. Formatos horizontales. Aquí tenemos las diferentes medidas de los formatos. El acero tiene 841 por 1189, 841 de altura, 1189 de ancho. El A1 594 por 841, el A2 420 por 594, el A3 297 por 420. El A4 210 por 297 y estamos hablando de formatos horizontales. Estos formatos tienen una serie de contenidos, tienen la margen principal, la margen interior. Entre la margen interior y la margen principal están las guías y están las coordenadas, tanto verticales como horizontales. Y el formato horizontal DIN A4 tiene un tratamiento especial porque lo podemos utilizar no solamente en la representación o en la ejecución de fichas técnicas, sino que lo podemos utilizar en listas de partes.
¿Cuáles son los contenidos de los formatos? Primero hay un área definida para el A0, A1, A2, A3, A4. Tenemos una margen que es la margen más exterior de toda, que es la margen para corte. Luego tenemos la margen principal, tenemos las coordenadas, tenemos una margen interior, tenemos un área de trabajo. De acuerdo a la norma mundial, tenemos un área al lado izquierdo para perforar y archivar planos en AZ. Tenemos una guía para doblez y tenemos un cajetín principal. También dentro de los formatos vienen los cajetines para contratistas, los cajetines para planos enviados a y el área para modificaciones. Hay planos que en un momento determinado hay que enviarlos a otras entidades para su aprobación, como es el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces ahí debemos plasmar una información determinada. Este es un ejemplo de un formato A0, A1, A2 o A3. Ahí vemos la margen roja, la gruesa, la margen principal. Interior hay otra margen que es la margen interior y por fuera está la margen para corte, que no debería ocurrir lo que está ocurriendo actualmente cuando mandamos a imprimir plano, que los que nos definen las márgenes son los que prestan determinados servicios. Si definimos esto, vamos a estar todos bajo norma DIN 476, bajo norma ISO 216, bajo norma ICONTEC 1687. Entonces vemos en el borde inferior derecho, vemos el cajetín principal. Al lado izquierdo de ese cajetín vemos un rectángulo en rojo. Ese es el cajetín para empresas contratistas. Y acá vemos el contenido, parte de los contenidos del formato en un extremo. La línea roja es la margen principal, tenemos la margen interior, tenemos la margen para corte, tenemos las guías para coordenadas. Esas guías para coordenadas y las coordenadas en los que en un momento determinado no necesitamos medir, sino que cuando conozcamos bien el tema sabemos y definimos inmediatamente de acuerdo a las coordenadas cuando es un formato de DIN A1 o A0 o A2 o A3. Y un tema muy importante en estos formatos es la guía para doblez, que es un tema que lo vamos a tratar más adelante, porque eso nos ocasiona a nivel empresas demasiados problemas. Hablamos ahora que normalmente para mantenimiento hay que tener una serie de planos disponibles para cuando se presente un paro en planta. Normalmente las normas internacionales hablan de perforar el plano al lado derecho, dejar una margen al lado izquierdo del plano, hacer unas perforaciones. Hoy en día el papel que se utiliza para planos a nivel industria es el papel tipo Bond de 75 gramos. Este papel tiene ventajas y también tiene una serie de desventajas que es bueno comentarlas. Las ventajas es que yo puedo doblar el plano, puedo sacar un fotoplano y no pasa absolutamente nada. El gran inconveniente de este tipo de papel es que cuando consultamos el plano 2 o 3 veces por donde perforamos el plano se nos daña. Y ahí hemos tenido muchos problemas a nivel industria, porque inmediatamente tratamos de solucionar el problema y a veces colocamos una cinta y esa cinta tapa información o contenido del desarrollo del plan. Esta es una alternativa de lo que estamos haciendo ahora para no tener que perforar el plano y darle un manejo diferente a la información o a la documentación técnica en mantenimiento. Con esto estamos primero ahorrando papel. Al ahorrar papel estamos pensando en el planeta. Y segundo, estamos ayudando a la conservación y a un mejor manejo en la información técnica. En ocasiones guardamos planos en AZ, pero sabemos todos que una Z tiene 12, 13 centímetros de espesor. Necesitamos llevar una información a una reunión y eso causa incomodidad.
la forma como estamos manejando la información técnica hoy en día nos ayuda a que llevar información de un sitio a otro para reunión mejora ostensiblemente ese concepto. Aquí tenemos lo que es un cajetín. El cajetín va ubicado en el borde inferior derecho del plano y en él es donde debe estar contenida la información del plano. Los cajetines están de acuerdo también a norma ISO 16, a norma DIN 476. A nivel industrial necesitamos 14, 15 campos para el contenido del cajetín, los diferentes contenidos. Y estos cajetines tienen unas dimensiones, cajetines de 170 de ancho, es lo que nos dice la norma, y aproximadamente 90 milímetros de altura. Este es un cajetín tipo 1. Y para empresas o para las diferentes empresas podemos tener diferentes tipos de cajetines dependiendo del tipo de empresa y de su necesidad. Aquí ya vemos un cajetín con sus dimensiones y empezamos a ver el contenido, lo que lleva la información que lleva cada uno de los planos. Aquí vemos el cajetín ya solo con información técnica, sin dimensiones, donde vemos el logotipo de la empresa dueña del plano. Y en la parte inferior del logotipo va su dirección, su correo electrónico y su número de contacto. Tenemos el espacio para el contenido del plano, donde debemos de colocar un nombre, una descripción muy breve y muy técnica. Vemos el número del plano y es en ese número del plano ustedes van a ver dos números, un número en negro y un número en rojo. Ese concepto nos ayuda a identificar el número del lado izquierdo, los planos consecutivos de una empresa, que pueden ser más o menos de los que ustedes observan en pantalla. Y el número en rojo del lado derecho es el número consecutivo de un área, de una planta o de una unidad. Aquí vemos una descripción del contenido de un cajetín para una empresa que puede ser una empresa estatal, donde la cantidad de información en el cajetín es mayor. El contenido de esos cajetines puede ser el logotipo, la dirección, el correo, el teléfono de la empresa dueña del plano, el nombre o el contenido del plano, el número del plano, el tipo del plano, el formato, el proyecto, la planta, el área, la unidad. Todas las empresas industriales tienen no una planta, tienen varias plantas. Entonces tenemos que pensar en eso. El ingeniero responsable del plano, el ingeniero responsable de la revisión, el ingeniero responsable de la aprobación, iniciales de quien dibujó el plano, fechas de elaboración. En ocasiones hay que colocar la matrícula profesional del ingeniero responsable, la versión del plano, y sabemos también que no es solamente el cajetín principal. Muchas empresas se ayudan en las empresas contratistas, entonces tenemos el cajetín principal, que para los cajetines principales tenemos varias opciones, muchas opciones. Tenemos el cajetín para modificaciones y tenemos el cajetín para contratistas, donde tenemos una definición aproximada de 40 milímetros de altura por 75 milímetros de ancho. Todo esto de acuerdo a normas para que en un momento determinado apliquemos este tipo de conceptos. Hablemos de rotulación. Rotulación es el arte de hacer letras y números de excelente calidad. Vamos a hablar brevemente del tema. ¿Por qué es importante hablar de la rotulación? Constantemente vemos planos que los presentan a grandes compañías y a entidades del Estado cuando se hacen procesos de licitación. Resulta que
no definimos el tipo de puente que se debe utilizar para los proyectos de arquitectura o de ingeniería. No cualquier puente que encontramos en los grandes software de diseño sirven para eso. Este repaso de estos conceptos va de común acuerdo con aquellos conceptos de salud ocupacional que nos van a ayudar a que en el futuro no tengamos problemas en la vista cuando trabajamos con el tipo de fuente que estamos observando en pantalla. Estos tipos de fuentes que vemos en pantalla, como el Arial, Calibri, Candara, son fuentes que se han analizado y que se han estudiado y que son fuentes que se deben utilizar en los proyectos de arquitectura y de ingeniería. Nos ayudan a dar una excelente presentación a cada uno de nuestros planos. Entonces, hay que entender que hay una serie de normas que nos ayudan a definir estos conceptos y que dentro de la cantidad tan inmensa de fuentes que hay unas, la mayoría, casi que el 95%, que no las debemos utilizar en nuestros planos para PID. Por ese concepto que les decía ahora, porque van de acuerdo a unos conceptos de salud ocupacional. Acá vemos un cajetín, todo a manera de ejemplo, con un tipo de fuente que nos ayuda a entender mejor estos conceptos. Fuentes legibles, fuentes que nos refrescan la vista, fuentes que nos ayudan a entender muy bien cada una de las partes del plano, en cuanto a la información, en cuanto a las notas, en cuanto a los números, en cuanto a la identificación de equipos que son tan necesarios en estos diagramas de tuberías e instrumentos. Este es otro tipo de fuente que se puede utilizar en nuestros planos de PID. Aquí volvemos a ver lo que ya les decía anteriormente, el logotipo, dónde va el logotipo, los derechos reservados, el contenido del plano, las dimensiones, la escala, el número del plano, el número en negro, el número en rojo. Insisto, ¿por qué? Porque en la mayoría de empresas tenemos gran cantidad de planos y esto nos ayuda a visualizar qué planos pertenecen a cada una de nuestras plantas, hablando del número en rojo y el número en negro, el número consecutivo general de los planos de una empresa. Tenemos el formato, tenemos el tipo de plano, tenemos la revisión. Y arriba en la parte superior donde va el cajetín para modificaciones. A manera de ejemplo hemos trabajado para que ustedes miren el tipo de fuente que hay en mención y cómo se ve el cajetín con las fuentes ilustradas. Vamos a hablar de los formatos especiales. Para hacer un buen PID tenemos que hablar de formatos especiales y un formato especial es aquel que al lado izquierdo del cajetín principal lleva una serie de cajetines donde debemos de colocar los datos técnicos de los equipos principales que intervienen en un proceso industrial. Hablo de reactores, hablo de prereactores, hablo de acondicionadores, hablo de tanques de almacenamiento, hablo de bombas, hablo de motores, etcétera, etcétera. Y estos formatos se han diseñado de acuerdo a la norma DIN 6775A y B, que son las que nos ayudan en un momento determinado a tener esta información. Acá vemos un formato especial DIN A0. En el borde inferior derecho tenemos en el ítem 1.1 el cajetín principal. Hacia arriba tenemos el ítem 1.2, cajetín para modificaciones. Y tenemos al lado izquierdo del cajetín principal, en el ítem 1.3, la distribución de los espacios para la información técnica de los equipos principales en los diferentes PID que vamos a realizar.
Acá vemos la ampliación un poco más grande de esos espacios. Y es recomendable solamente para trabajar P&D hablar de dos formatos, el formato A0 y el formato A1. Los formatos A2 y A3 por experiencia no es conveniente porque ya son formatos un poco pequeños que no nos permiten darle un tratamiento especial a este tema de la información técnica. Nos pueden servir para representar un proceso industrial, sí, pero se ha visto que la mayoría de esos procesos industriales, cuando los hacemos en un formato A2, por lo general, tenemos que recurrir a otro formato IDEN para plasmar ahí la información técnica. Acá tenemos un formato especial A1. Les decía ahora, vamos a trabajar solamente formatos A0 y formatos A1 como formatos especiales para P&D. Entonces acá vemos en el borde inferior y al lado izquierdo del cajetín principal la distribución de espacios para los datos técnicos. Acá vemos la información con las dimensiones de cada uno de esos espacios. Toda esta información es susceptible de mejorar. Y esto se puede mejorar dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la necesidad de cada compañía. ¿Sí? Vemos acá un poco más en detalle la distribución de los espacios para los datos técnicos que les mencionaba ahora. Aquí ya vemos información y más adelante vamos a ver cada uno de estos ítems que hay de una mejor forma. Acá tenemos. Anteriormente teníamos la descripción, aquí ya la vemos con mayor claridad. ¿Y qué tenemos ahí? Los datos técnicos de un reactor. La información que acá tenemos es la información que normalmente se debe colocar en un PID. Cuando yo hablo de un reactor, yo lo identifico con la letra R mayúscula y al lado izquierdo coloco el número del equipo. Pero no necesariamente tiene que ser 350. Puede ser 003, puede ser 005, puede ser R100, puede ser R200, puede ser R500, puede ser R10. Depende de la necesidad de cada compañía. Y ahí tenemos los datos. El reactor, volumen, el diámetro, la altura, presión de funcionamiento, temperatura de funcionamiento, el material, el fabricante y la placa de activo. Todas las compañías, para saber cuánto vale cada empresa, a cada equipo le colocan una placa de activos y ya el departamento encargado de costos ya está pendiente de tener actualizados esos datos y eso nos ayuda a saber cuánto cuesta nuestra compañía. Acá tenemos la descripción de una bomba. Normalmente las bombas se identifican con la letra P y al lado izquierdo debe llevar el mismo número del reactor porque pertenece al mismo proceso. Y estos son los datos esenciales para una bomba centrífuga, la referencia de la bomba, capacidad, la cabeza de bombeo, la velocidad, es la velocidad del motor, el material, el fabricante y la placa de activo. Son datos que se necesitan. ¿Por qué? Porque en el momento en que tengamos un problema en planta por efectos de mantenimiento, buscamos nuestro plano, lo podemos doblar inmediatamente, sacarle una fotocopia, decirle al de compras o mandarle por correo la información a una ferretería, necesito urgente esta bomba, ayúdeme y solucionamos el problema de la bomba. Si no tenemos la información,
El paro de planta no se va a solucionar en 3 o 4 horas, sino que puede demorar días por falta de la información. Y acá tenemos los datos del motor. Tenemos un equipo, tenemos la bomba que lleva el mismo número del equipo principal con la letra P, y aquí tenemos el motor de la bomba, y ese motor se identifica con la letra PM de motor y el mismo número de la bomba. Y ahí tenemos los datos principales que debe llevar, que deben de ir consignados en cada una de las casillas, del motor eléctrico, la potencia y los demás datos, el tipo de construcción, la velocidad del motor, tamaño, el fabricante y la placa de activo. Todos estos datos son necesarios para eventuales problemas por paro de planta, o si no es por paro de planta, para cuando vamos a programar un mantenimiento, tengamos los datos técnicos. Hablemos ahora de los códigos de colores. Sabemos que hay una serie de colores que son los primarios, los colores secundarios, y pensemos en que necesitamos utilizar en los PID los códigos de colores industriales. Cada compañía debe tener un manual de procedimientos donde se habla en seguridad industrial y avalado por seguridad industrial las líneas de colores para cada uno de los fluidos en planta. Entonces, en un momento determinado, debemos hacer uso de esos colores industriales para hacer nuestros planos. ¿Por qué? Porque en ocasiones hacemos caso omiso de esa información. Y es muy común ver que como tenemos una pantalla negra donde trabajamos, simplemente vamos a trabajar con un color que nos gusta mucho, que es el amarillo, pero no vamos a tener en cuenta que después al imprimir vamos a imprimir sobre una hoja blanca y vamos a tener un gran problema para poder identificar ese tipo de líneas. Después de los colores que vamos a trabajar, el tema de las líneas y los símbolos para el PID. Tenemos que definir muy bien el calibre de las líneas, cuándo es una línea principal, cuándo es una línea secundaria y cuándo son líneas auxiliares. No hay necesidad de pensar en que vamos a necesitar 8 o 10 tipos de líneas distintas. No, con 3 tipos de líneas hacemos planos de excelente calidad, siempre y cuando tengamos el concepto de la definición de los colores, de los espesores, y de una vez trabajemos nuestros planos, y cuando los llevamos finalmente a PID, ya ellos deben de llevar el espesor y el color definido para que cuando nos impriman los planos queden de excelente calidad. Aquí vemos un repaso a lo que son los diferentes tipos de líneas. 3, 4 tipos de líneas máximo diferentes que nos ayudan a saber en qué las vamos o cómo las vamos a utilizar, cuándo las debemos utilizar, por qué las debemos utilizar. Y esto nos ayuda a tener planos de excelente calidad y de acuerdo a los protocolos que nos exigen las normas. Planos de excelente calidad, planos de excelente visualización, planos que cuando se impriman, todos los que nos revisen los planos, las personas con las que compartimos esa información, nos entiendan inmediatamente el mensaje que queremos transmitir. Hablemos de la identificación. Normalmente en las empresas, les mencionaba anteriormente, hay una serie de plantas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay plantas muy grandes. Y debemos identificar y buscar la manera de que cada planta se identifique con un número o con una letra. Y que los equipos que están dentro de cada una de las plantas también tengan esa identificación. Si es un reactor con la letra R, si es un tanque con la letra T, si es una bomba con la letra P, y si es un motor que pertenece a esa bomba con la letra PM. Y no es solamente la identificación de los equipos principales, sino que debemos de identificar también las tuberías. Puede ser el número del proyecto, puede ser el número consecutivo
de la tubería a identificar, puede ser también con el diámetro de la tubería, con el material de la tubería y con el tipo de empaque. Y para identificar las válvulas, pues simplemente si es una válvula de bola, tenemos que saber si es roscada, si es planchada, y podemos utilizar las primeras letras, B pequeña, B grande y la R si es roscada, o al final la F si es una válvula de bola planchada. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos o de los accesorios que encontremos en planta. Por lo general, las compañías deben de tener un manual de procedimientos donde se identifican cada uno de los elementos que forman parte de los procesos industriales. Vamos a hablar un poco de simbología. Esta es la forma de representación de un reactor, pero no es solamente el reactor como tal, sino que el reactor lleva internamente un agitador. Entonces, en ese caso, se utiliza la R mayúscula, la R minúscula y un número consecutivo, que es el que nos identifica al reactor, perdón, al agitador. Si es la transmisión con las letras RG y el mismo número del reactor. Y el motor que va en la parte superior de la transmisión con la letra RM. ¿Por qué la R? Porque pertenece al reactor. Si es un tanque de almacenamiento, aquí vemos la figura de un tanque de almacenamiento, la identificación de acuerdo a normas. Ese número, como les decía anteriormente, puede ser 450, puede ser 550, puede ser 650, o puede ser 005, puede ser 001, puede ser 002, o puede ser 003, 004, dependiendo del procedimiento establecido por cada empresa para la identificación de sus equipos. Símbolos para trabajar un PID. ¿Cómo identifico una bomba centrífuga? El diámetro del círculo para la identificación de la bomba, el símbolo adentro del círculo. Una línea delgada y en la parte inferior el motor, el diámetro del círculo para identificar el motor y la letra M. Todas estas dimensiones que ustedes ven han sido trabajadas y son parte de los procesos de las grandes compañías, de los grandes consorcios a nivel mundial. Esto se ha trabajado con grandes grupos de ingeniería donde hemos tenido la oportunidad de participar con personas de Europa, con personas de Japón, con personas de Chile, de México, de Estados Unidos, de muchas partes. ¿Para qué? Para que cuando realicemos un PID nos quede su presentación sea de excelente calidad. Acá vemos unos semicírculos alargados. ¿Para qué? Todos los elementos de instrumentación, hay unos que llevan 2 letras, hay elementos de instrumentación que llevan 3 letras, hay elementos de instrumentación que llevan 4 letras, hay elementos de instrumentación que llevan 5 letras o más letras. Entonces, para cada caso, si es de 4, si es de 5, si es de 6, ahí tenemos las dimensiones para colocar las especificaciones técnicas de todos los elementos de instrumentación. Estos son algunos de los ejemplos de lo que necesitamos a nivel de instrumentación. Y aquí vamos a empezar a hablar de PID sencillos. Vemos un tanque de almacenamiento. En la parte inferior del tanque que hay una base en concreto. Por lo general, todos los equipos deben de colocar en una base de concreto para su protección. Los materiales, el acero inoxidable, el acero carbono, son susceptibles. Si dejamos constantemente agua, eso se nos van deteriorando, todos estos materiales. Entonces aquí vemos un PID muy sencillo.
donde vemos arriba hay tuberías y vemos esa tubería que está identificada. Los círculos rojos son los elementos de instrumentación. Vemos indicadores de nivel, indicadores de temperatura, indicadores de presión, la forma como representamos la bomba, la forma como representamos el motor, la forma como representamos válvulas, la forma como representamos el nivel de piso, que es la línea punteada en la parte inferior de la figura, y al lado izquierdo colocamos un nivel. Normalmente las empresas hay que tener en cuenta en qué nivel está colocado el equipo. Esto nos ayuda a que en el momento en que vamos a seleccionar la bomba ideal, vamos a saber de los datos técnicos para que el cálculo que hagamos sea correcto, los procesos industriales sean óptimos. Entonces, es necesario en los diagramas PID colocar los niveles en los que están los diferentes equipos. Acá vemos la identificación de las tuberías. Primero el equipo principal, el tanque. Vemos la identificación de las tuberías. Vemos la identificación de las válvulas. Son válvulas de bola planchadas. Está el número de la válvula. Al frente está el diámetro. Todas están identificadas, lo mismo que las tuberías. Está identificada la bomba y está identificado el motor. Y esa es la forma de representación de las bombas del motor de acuerdo a normas internacionales. Otro PID sencillo, otro tipo de equipos distintos. Vemos dos líneas punteadas. Esas líneas punteadas son las que nos indican los niveles en los que estamos trabajando. Nivel 0 metros, nivel 3 metros. Hay que tener en cuenta que dentro de los diagramas de PID no se utilizan ni se trabajan ni escalas ni dimensiones. Todo debe hacerse de acuerdo a una forma proporcional para que al final nuestra representación del proceso industrial llene las expectativas de quienes empiezan a leer y a visualizar los planos y que sean de un fácil entendimiento. Entonces, acá vemos otro diagrama, otro tipo de equipos donde ya hay más elementos de juicio. Vemos las diferentes líneas, todas codificadas, todas identificadas, las válvulas. Vemos un elemento nuevo, el F3 y un filtro Atlantic. Este es un reactor. Hay dos niveles, están identificadas los elementos de regulación, los elementos de instrumentación. Arriba hay un medidor, es un indicador regulador de caudal y de flujo con una alarma de máxima y mínima. Es un elemento de 5 letras, 6 con las guías de la alarma de máxima y mínima. Entonces, lo que hablábamos anteriormente de los semicírculos alargados es para este tipo de elementos de instrumentación. Aquí vemos otro proceso completamente distinto que nos ayuda a ir entendiendo el paso a paso de los PID. Tenemos dos equipos, un reactor, un prereactor, formas diferentes y una serie de elementos de regulación y de instrumentación en rojo, que son los que nos ayudan a identificar los indicadores de presión, los indicadores de temperatura, los indicadores de nivel, todos los componentes identificados en cada uno de los equipos.
lo que les decía ahora, la identificación de los equipos principales, de los accesorios, de los elementos de regulación e instrumentación, va de acuerdo a qué? Al procedimiento establecido por cada compañía, va de acuerdo a el número de la planta, el código de la planta, la identificación. Hay empresas, todas las empresas pueden identificar sus plantas y las tienen identificadas de diferente forma. Y de acuerdo a esa identificación, nosotros podemos empezar a dar la numeración a cada uno de los equipos. O si la empresa tiene su manual de procedimientos de identificación de activos, se hará de acuerdo a eso. Con esto ha habido algunos inconvenientes porque hay empresas muy tradicionales donde lo que se hacía anteriormente era que algunas personas de mucha confianza de los dueños eran los que decían cómo se identificaban las cosas. Pero a través del tiempo nos hemos dado cuenta que todo esto ha ido cambiando y que hoy en día la identificación debe hacerse de acuerdo a unos conceptos de ingeniería, de acuerdo a unos conceptos de, como les decía ahora, yo identifico una planta y esa planta la puedo identificar inicialmente por una letra y luego por un número. Y bajo ese concepto empiezo a identificar cada uno de los equipos que intervienen en el proceso industrial dentro de esa área o dentro de esa unidad y que una empresa puede tener en el número de plantas. Entonces, esta es una representación y un ejemplo muy sencillo de cómo hacer PID. Y un repaso muy rápido de cómo podemos hacer un buen PID teniendo en cuenta el formato especial, teniendo en cuenta los tipos de líneas, los tipos de colores, los tipos de equipos, los símbolos, el tema de la rotulación, para que todos nos entiendan, letras que se puedan leer, textos que se puedan leer, números que se puedan identificar fácilmente, que utilicemos los tipos de fuentes que están de acuerdo a los conceptos de salud ocupacional, porque ahí les comentaba ahora que estos tipos de fuentes que vemos acá son tipos de fuentes que se pueden utilizar en proyectos de arquitectura y de ingeniería. No todo lo que vemos en los grandes software de diseño nos sirven para los planos de PID. Y vamos a hablar de algo que necesitamos manejar muy bien. Es el doblez de planos. Casi que hoy en día me atrevería a decir que en el 95% de las compañías mandan a imprimir los planos por fuera y quien nos presta el servicio de, perdón, quien nos doble el plano es quien nos presta el servicio de plotter en los centros de copiado. Nos hemos olvidado de eso o en algún momento no nos han comentado, pero tenemos que entender que esto es un proceso de manejo de documentación técnica, que cuando vamos a buscar grandes procesos de certificación, debemos de conocer. Y esto no es un tema que es difícil. La primera vez me daría algo de dificultad, pero en la medida en que lo quiera hacer bien hecho, no es problema. Y debemos doblar los planos de acuerdo a unos conceptos y de acuerdo a unas normas que existen para beneficio de todos. Aquí vemos una serie de dimensiones de cómo doblar un plano, cómo perforarlo y cómo guardarlo en una seta. ¿Sí? Si hacemos el ejercicio y colocamos unas guías, como vamos a ver un poco más adelante, ese problema de la dificultad que tengo, cómo es que se dobla esto, eso lo vamos a obviar rápidamente. Siempre hay una primera vez. Y esto tiene muchos beneficios. Este concepto del cajetín y del doblez de planos tiene
muchos beneficios. Cuando yo voy a buscar en una carpeta planos doblados y perforados que necesito para una respuesta rápida, en el cajetín inmediatamente busco la información y en pocos minutos encuentro lo que necesito. Cuando yo no trabajo con los cajetines de acuerdo a norma, tengo que abrir cada plano y empezar a buscar, porque a veces plasmamos en la parte inferior del plano una serie de información. Y por lo general, el último plano donde buscamos la información, ahí está lo que necesito. Pero me demoro mucho en dar respuesta. Aparte de eso, lo que les digo, lo que les expongo, si queremos tener certificaciones, debemos entrar en este tema, tanto del doblez, tanto de los cajetines, tanto de los formatos, de la simbología, de las líneas, de todas las guías, para tener procesos que en un momento determinado, cuando nos miren lo que estamos haciendo, nos van a decir, esto está de acuerdo a norma, por lo tanto hay una certificación a la vista. Lo que se busca con este tipo de información y de transmisión de conocimiento es que lleguemos allá. Muy bien. Alternativas para un nuevo doblez de planos. Si empezamos a conocer y a practicar y hacer el doblez de planos, vamos a obtener estos beneficios. Mejoras en el manejo de la información, más fácil acceso, certificación ISO, mejor presentación de la información, mejor calidad de la información y vamos a tener más seguridad para clientes, para proveedores y no solamente seguridad, sino que eso va en una cantidad de beneficios que nos ayudan a que nuestros procesos industriales sean más ágiles, más rapidez, más confianza, más calidad. Podemos hacer esto. Que los formatos traigan las guías y con eso no tenemos que empezar a medir, simplemente doblamos por donde tenemos las guías. Hacemos primero los dobles verticales, de abajo hacia arriba o viceversa, todos, y luego los dobles horizontales, de abajo hacia arriba. Y con estas alternativas podemos cambiar el concepto de cuando necesitemos guardar información para efectos de mantenimiento, podemos cambiar tranquilamente el tema de la Z por carpeta plástica, donde la información la vamos a manejar mucho más fácil, mucho más ágil, mucho más amena, la vamos a cuidar más, mejor presentación. Y estas son las guías, esta es la forma como podemos doblar un formato acero. Pero no es solamente guías para hablar del formato acero. Todos los formatos, el A1, el A2 y el A3, traen estas guías ya. ¿Para qué? Para que los doblemos con mayor facilidad, para que agilicemos la labor, para que tengamos mejor presentación de nuestros proyectos, de nuestros planos de P y D. Este es el concepto, esta es la charla que les quería hacer. Quería llevarles a ustedes parte de mi conocimiento. Todo esto sale de un libro del cual soy autor, libro de normas para P&D. Ahí están mis datos de contacto. Quien tenga necesidad de comentar alguna situación, de algo, de alguna duda que tenga, con muchísimo gusto, bien sea
ahorita después de que terminemos o posteriormente, ahí tienen todos mis datos. Y uno de los conceptos y de los proyectos que tengo hacia el futuro es que estoy trabajando en los protocolos para hacer la primera Convención Nacional de Normas y Certificados de Calidad. Ya vengo desde hace varios meses trabajando en esto. He estado haciendo comentarios a entidades como ICONTEC, como Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, etcétera, etcétera, sobre esta necesidad, porque esto lo necesitamos, tanto a nivel de educación como a nivel de industria. Que nos reunamos, que empecemos a conocer y a compartir todos estos conceptos y que en un momento determinado puedan llegar otras personas con conceptos, con ideas, con conocimiento, a ayudarnos a mejorar todos estos temas. A todos, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia y estoy a la espera de preguntas para tratar de responder las dudas, resolver las dudas que a bien tengan. Aló, aló. Aló. ¿Me escuchas? Aló, aló. Aló, aló. Aló, ingeniero, ¿me escucha ahí? Sí, sí, ahí le escucho. Perfecto, ingeniero. Le mencionaba que tenemos dos manitos alzadas, una del ingeniero César Augusto, que tiene esta pregunta y es, ¿cómo es el procedimiento correcto para el rayado de planimetría en un proceso de as-built? Venga, yo estoy hablando de PID en este momento. Yo no estoy hablando de rayados, dediquémonos al tema. Yo con mucho gusto, si él me deja
la respuesta a través de la base de datos, se la respondo. Pero en este momento yo le sugiero que nos centremos en los temas de P&D. Listo, ingeniero. Hay una Y pregunta perdóname, del ingeniero. perdóname, y el tema de planimetría, yo con muchísimo gusto le doy respuesta a través de la base de datos, se la envío al correo el lunes a más tardar, con mucho gusto, ¿sí? Porque ahora estoy dedicado al tema de PID y el tema de PID es diferente al tema de planimetrías. Ok, ingeniero. Y ya aquí otra pregunta que es del ingeniero Jorge Orlando Castillo Rubiano. Él pregunta que si existen máquinas plegadoras de planos. Máquinas plegadoras de planos, no conozco. Hasta donde yo sé, en las grandes compañías a nivel del mundo donde se manejan 20.000, 30.000 planos, esos planos todos no se doblan, una serie de planos que ellos necesitan para efectos de mantenimiento y cosas muy puntuales en planta son doblados por cada una de las personas. De hecho, por eso vienen las medidas para que cada uno hagamos el doblez de forma manual. Máquinas para doblez de planos no las conozco. Listo. El ingeniero Richard Velandia tiene la mano alzada, Sí, pero ingeniero puede hacer su pregunta a través del chat de esta sesión. Ya la bajó, ingeniero. Ingeniero, eso serían como tal todas las preguntas que tenemos en este momento. Con esto queremos agradecer a todos los participantes por su asistencia a la conferencia y, a todos invitarlos nuevamente al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos para los días 26 y 27 y 28 de abril. Eh, y nuevamente agradecerle al ingeniero Bernardo por su conferencia y a todos sus asistentes. Con esto hemos terminado la conferencia. Muchas gracias a todos. a ti muchas gracias, a todas las personas de ASIEM, muchísimas gracias al ingeniero Manuel Segura por su colaboración, a ti por tu gran colaboración. Muchas gracias, una feliz tarde, un abrazo fraternal para todos.